En la práctica los datos no tienen un comportamiento ideal porque podemos tener datos incompletos o los valores pueden ser inadecuados o puede haber otros factores que nos impidan comenzar ese análisis de los datos. El preprocesamiento nos permite manejar este tipo de situaciones para poder de esta forma preparar los datos y luego sí comenzar el análisis. Así que en esta lección hablaremos de las diferentes técnicas de preprocesamiento de datos convencionalmente utilizadas. Comencemos entonces hablando de la limpieza de datos, que es tal vez la tarea más común dentro de este proceso de preprocesamiento de los datos. Entonces es una tarea que junto con las otras que veremos a continuación muchas veces se puede automatizar, pero también buena parte del trabajo tiene que ser totalmente manual. Es decir, que tendremos que observar los datos para comenzar a detectar esos posibles comportamientos no deseados. Entonces, en esta limpieza de datos tenemos también varios elementos. Podemos tener los datos faltantes, de los cuales ya hablamos en el ejercicio anterior cuando hablamos del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, que son básicamente algunas celdas o algunas filas de nuestro set de datos cuando hablamos de datos estructurados, donde no tenemos información. Por alguna razón esa información, esos datos no se recolectaron y precisamente entonces se conocen como datos faltantes. Acá existen varias alternativas, por ejemplo una sería eliminar ese registro, pero si tenemos por ejemplo muy pocos datos, si eliminamos el registro nos quedaríamos con menos datos. Entonces hay otras alternativas más sofisticadas que se conocen como las técnicas de imputación, de las cuales hablaremos más en detalle pues en otros cursos, pero hay diferentes alternativas. Aquí el punto central es que tenemos que encontrar la más adecuada para nuestro problema y nuestro set de datos y aplicarla precisamente para intentar hacer ese manejo de datos faltantes. Por ejemplo, también hay columnas que pueden ser irrelevantes, entonces recordemos que todo este proceso de limpieza de datos, así como todo el preprocesamiento, tiene que ir siempre alineado con el problema que queremos resolver. Entonces, por ejemplo, en un set de datos determinado, si estamos interesados en hacer el análisis histórico de las ventas que tiene una tienda a lo largo del año, a lo largo de un periodo determinado de años, y digamos que entonces recolectamos estos datos donde nuestro set estructurado contiene las columnas fecha, indicando el día, el mes y el año en el cual se realizó la venta, otra columna que contiene solo el mes, otra columna que contiene solo el año, una columna que contiene el identificador del producto, otra que contiene la cantidad de productos vendidos y la última que contiene el monto total para esos productos vendidos. Entonces, si nuestro interés es hacer el análisis histórico de las ventas o de la cantidad de productos vendidos, pues acá en estas columnas lo que vemos es que algunas no tienen relevancia, no resultan importantes para el problema que queremos resolver. Por ejemplo, el mes y el año son redundantes porque ya tenemos en la columna fecha la información del mes y del año, entonces podríamos eliminar por completo esas columnas sin perder información. No nos interesa el identificador del producto, porque probablemente lo que sí nos interesa es mirar la cantidad de productos vendidos y el monto de esas ventas, pero el identificador en particular no para ese análisis que estemos haciendo. En otro análisis podría ser que nos interesara determinar cuáles productos tuvieron más ventas que otros, entonces en ese caso sí cobraría relevancia el identificador del producto. Entonces la idea es, dependiendo del problema a resolver, definir qué elementos de nuestro set de datos estructurado se preservan y cuáles podemos eliminar, cuáles de esas columnas podremos eliminar. ¿Qué otras fases hay en la limpieza de datos? Entonces podemos tener registros o filas repetidas. En este caso también podemos tener procesos automáticos o semiautomatizados que nos permiten determinar dentro de nuestro set de datos estructurado cuáles son las filas que se están repitiendo y preservar solo una de ellas. También los valores extremos, esto también puede ser automático o semiautomático, pero siempre digamos que va a requerir algún tipo de supervisión de parte nuestra, observar esos datos para identificar esos patrones que puedan aparecer ahí. Los valores extremos, entonces, si observamos esta primera columna, vemos que, por ejemplo, estos valores que están acá en color rojo, en el primer caso tenemos un valor extremadamente alto con respecto a los demás valores que aparecen en la columna y en el segundo caso un valor extremadamente bajo. Ahí también hay alternativas diferentes. Podríamos intentar eliminarlos si consideramos que son erróneos, pero si tenemos pocos datos entonces tenemos que hacer un manejo diferente para no perder tanta información. Entonces acá también hay diferentes alternativas. En el próximo video veremos algunas de ellas. Pero aquí la idea es que esto siempre tiene que ir atado al problema que queremos resolver. Y entonces en ese contexto del problema a resolver podremos determinar si esos datos tienen valores adecuados o si esos valores son extremos.
Otra fase en la limpieza de datos son los errores tipográficos en variables categóricas. Entonces recordemos que las variables categóricas generalmente son columnas que contienen información en formato texto. Por ejemplo, si en algún análisis, en algún problema que estemos resolviendo, queremos analizar el perfil profesional de un grupo de personas, digamos que en esa columna tenemos entonces amas de casa, ingeniero, vendedor, cajero, médico, ingeniero nuevamente, ventas, ama de casa, ingeniero, pero acá la sigla ING con el punto, médico y cajero. Entonces observemos que no es que tengamos muchísimas profesiones, sino que muchas de ellas son exactamente la misma, pero están escritas de forma ligeramente diferente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ama de casa, la primera A con mayúscula, acá tenemos ama de casa totalmente en minúscula, pertenecen a la misma categoría, pero nosotros en el programa de análisis que estemos haciendo tenemos que dejar esto totalmente explícito, es decir, debemos decidir si lo representamos la primera con mayúscula o todo en minúscula, pero usando siempre la misma notación. Ingeniero, acá está en minúscula, acá está en mayúscula, acá está con una sigla, tenemos que representar las tres instancias de la misma forma. Vendedor y ventas significan lo mismo, pero tenemos que representarlo con la misma secuencia de caracteres para que luego en el análisis podamos extraer información relevante partiendo del hecho de que las categorías están representadas correctamente. Y acá del lado derecho también podemos tener otro caso que son los formatos no uniformes, es decir, por ejemplo, en esta tabla tenemos nombres, pero los nombres están escritos de diferentes formas. Está el nombre, coma, apellido, está el nombre y el apellido sin la coma, está el apellido, coma y el nombre, está el nombre seguido del apellido y está el apellido seguido del nombre. Entonces, diferentes representaciones del nombre, tenemos que unificar esa manera de representarlos. Lo mismo los teléfonos, acá algunos aparecen con indicativo, otros sin indicativo, algunos con guión, otros sin guión, algunos con espacio, otros sin espacio. Entonces, hacer uniforme, digamos, la representación de los datos en cada columna. Lo mismo ocurre acá con las fechas y con el estado en el cual se encuentra esa persona. Entonces, también tenemos que hacer ese preprocesamiento para unificar la representación de los datos. Además de esa limpieza de datos, que es usualmente la tarea que toma más tiempo, tenemos también lo que se conoce como la integración de los datos. Muchas veces los datos no están almacenados en un solo archivo de datos estructurados, sino que tenemos múltiples fuentes. Por ejemplo, si estamos analizando las ventas de una empresa y la empresa tiene diferentes tiendas en diferentes lugares del país, pues tendremos diferentes reportes y la idea es unificarlos o integrarlos en uno solo para poderlos analizar posteriormente. Y ahí entonces pueden surgir varios inconvenientes, porque entonces puede ser que una tienda, digamos, nos reporte las ventas por cada día del mes y el monto de esas ventas no lo exprese, por ejemplo, en dólares, sino por cientos de dólares. Entonces 1.5 cientos de dólares. 3.2 cientos de dólares. Y otra tienda, por ejemplo, entonces nos puede reportar la información no diariamente, sino semanalmente, y el monto sí lo está expresando en cantidad de dólares. Entonces ahí tenemos representaciones diferentes de los datos, diferentes fuentes de los datos, y tenemos que de alguna forma desarrollar un programa computacional que tome esa información, la integre y nos entregue una sola tabla de datos con la información representada correctamente. Eso es precisamente la integración de los datos. También podemos tener reducción de los datos, que está asociado un poco a esa limpieza que mencionábamos antes, y es que podemos tener columnas en nuestro dataset que no son relevantes para el problema que queremos resolver. Entonces, volviendo por ejemplo al caso de las ventas de productos de una empresa, si queremos hacer ese análisis histórico, si tenemos la fecha, pues probablemente no requerimos el día, porque ya esto está incluido en la fecha. De pronto sí requerimos el identificador del producto, el nombre del producto, de pronto la descripción no es relevante. El identificador de la tienda puede ser que sí, si tenemos múltiples tiendas, pero no nos interesa, por ejemplo, tener los identificadores de productos similares para ese análisis en particular. Sí queremos saber el número de productos vendidos, el monto de esos productos, pero de pronto la edad del cliente para este análisis en particular no resulta relevante. Entonces la reducción de los datos es intentar simplificar nuestro set de datos para preservar la información que nos interesa para el problema que queremos resolver. Y por último tenemos lo que se conoce como discretización de los datos, que esto también depende de cómo queramos analizarlos y de cómo responda eso el problema a resolver. Entonces, por ejemplo, podemos tener una columna con información de diferentes tipos de clientes o de una población determinada, donde estamos indicando las edades de forma numérica,
Pero de pronto, si nos interesa identificar segmentos de clientes, no resulta útil tener las edades individuales, sino agruparlas por diferentes rangos. Entonces, por ejemplo, si decimos de 13 o de 12 a 17 años, vamos a decir que todos ellos son adolescentes, de 0 a 3 años son bebés, de 4 años a 12 son niños, etcétera, etcétera. Entonces podemos, en lugar de representar esto numéricamente, podemos asignar una variable categórica tipo adolescente, adulto joven, bebé, adulto mayor, niño, etcétera, etcétera, para poder procesar mejor los datos. Entonces esto, por ejemplo, es la discretización. Entonces ya no tenemos diferentes valores numéricos, sino que tenemos rangos específicos de manera categórica, y esto también entonces depende del tipo de análisis que estemos realizando. Muy bien, ya hemos visto de forma general algunas de las técnicas más usadas para el preprocesamiento de los datos, aunque el abanico es mucho más amplio porque cada proyecto tendrá sus particularidades y además podemos tener incluso datos no estructurados que requieren técnicas aún más sofisticadas. Así que para entender mejor algunas de estas técnicas usadas convencionalmente, en la próxima lección veremos un ejemplo práctico de preprocesamiento de datos.